Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Hace unos días se conoció el dato de inflación para el pasado mes de abril, que representó un cambio en la tendencia ascendente que traían los precios en Colombia y se ubicó en 12,8% frente al 13,3% del mes inmediatamente anterior. Casi 2 años duró una tendencia al alza en el índice de precios al consumidor. Aunque cambió su ritmo, sigue siendo muy alta y en Corficolombiana, en un documento que prepararon, le pusieron un nombre: el fenómeno de la inflación pegajosa. Para explicarnos qué está pasando con los precios, qué tanto van a persistir arriba, qué los podría disparar y qué los podría reducir, nos acompaña el doctor Julio César Romero, director de Macroeconomía y Mercados de Corficolombiana. Doctor Romero, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos, un gusto saludarlos y pues muchas gracias por la invitación. ¿Por qué inflación pegajosa? Bueno, Carlos, este es un término que se acuñó recientemente, pues eso se habla desde hace ya un buen tiempo, pero el Fondo Monetario Internacional, en su actualización de proyecciones económicas de hace algunas semanas, acuñó este término de inflación pegajosa para referirse al hecho de después de unos años de inflación ascendente, ya estamos en el techo, en el pico de inflación, y la expectativa es que no va a ser un descenso rápido. Vamos a tener varios meses, probablemente años, para poder volver a ver inflaciones en los niveles que teníamos antes de la pandemia. Recordemos que antes de la llegada del COVID, los niveles de precios en la mayoría de países, sobre todo en las economías occidentales, estaban en unos niveles que podríamos catalogar de estables. Los bancos centrales buscan que la inflación esté en unos niveles que consideran adecuados. En Colombia, por ejemplo, el Banco de la República busca que la inflación esté en 3%, con un rango entre el 2 y el 4%. Pero después de la pandemia, con los múltiples choques que hemos evidenciado, tenemos una inflación bastante por encima de esos rangos, y la expectativa es que no vamos a tener inflaciones en los rangos objetivos de los bancos centrales. En nuestra opinión, según nuestros cálculos, por lo menos hasta el 2025 no vamos a tener de nuevo la inflación en lo que el Banco de la República tiene como objetivo. ¿Por qué? Pues ahí están, digamos, los argumentos de por qué esa inflación va a quedarse pegajosa en niveles altos por un periodo importante. Miremos un poco y qué explica que mientras en otros países la inflación ya había empezado a ceder, en Colombia siguió subiendo y nos hemos demorado más en cambiar la tendencia. ¿Dónde se puede explicar que a Colombia nos haya llegado tarde ese cambio de rumbo de la inflación? Bueno, aquí tenemos que mencionar varios factores. La inflación en Colombia en el 2022, que fue, digamos, el año con mayor inflación en lo corrido del siglo XXI para nuestro país, fue 13,1%, cerró el 2022. Este fenómeno obedeció principalmente a un choque en alimentos. Los precios de los alimentos, que son los que más sienten los hogares de ingresos bajos, se vio expuesto a unos golpes asociados a las materias primas. Acordémonos que hace un año largo empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso encareció insumos, por ejemplo, la urea. También encareció el costo del gas, que es un insumo precisamente para la urea, entre otros productos como el maíz, la soya. Todas estas materias primas pues generan un aumento en los costos al productor y eso se termina traduciendo en inflación para los consumidores. Eso es un factor, pero pues la inflación tuvo otros fenómenos y en Colombia precisamente lo que tuvimos fue además un impacto importante vía tasa de cambio. Nosotros en Corficolombiana hemos explicado ese choque que enfrenta nuestra moneda comparándola con la de otros países de la región. ¿Cuáles son los países de la región con los que nosotros nos comparamos? Son economías grandes que tienen un esquema de inflación objetivo como Brasil, Chile, México y Perú. Son países que no son idénticos a Colombia, pero uno puede hacer comparaciones razonables. Lo que encontramos al comparar el precio del dólar en esas economías versus el precio del dólar en Colombia es que desde mediados del año pasado tuvimos un choque adicional vía depreciación del peso colombiano respecto al dólar, pero también respecto a las divisas latinoamericanas, que ha oscilado entre el 20 y el 25%. Es decir,
En Colombia, los productores colombianos están pagando entre un 20 y un 25% más de lo que pagarían por sus insumos y por los bienes importados, de lo que pagan en los países de referencia, asociado a un choque que podríamos llamar idiosincrático y que está generándole presión adicional a los costos de producción a nivel local. Eso para referirme solamente al tema de costos de producción, que es el informe que usted menciona. Sin embargo, es importante aquí aclararle a quienes nos están viendo que la inflación en Colombia, ya entrando en 2023, está también viéndose afectada por algo que llamamos indexación. ¿Qué es la indexación? En rubros de la canasta básica, de lo que los hogares consumimos, hay lo que se llaman servicios, por ejemplo, como el arriendo, que es el que más pesa dentro de la canasta de consumo. El arriendo pesa la cuarta parte y eso tiende a ajustarse con los precios, con la inflación del año inmediatamente anterior. Como la inflación del 2022 es la más alta, 13%, pues estamos viendo que, aunque ya estamos viendo un descenso en la parte de alimentos, porque ya el choque de oferta se corrigió y los otros países que le menciono ya lo están evidenciando con una mayor velocidad, en Colombia estamos teniendo un componente de indexación que deja pegada la inflación en niveles altos por ese fenómeno que acabo de explicar. Y adicionalmente, yo también quisiera aquí mencionar que el ciclo de incremento en los precios de los combustibles, por ejemplo, en tarifas de servicios públicos como la energía eléctrica, también se están viendo afectadas, y aunque en alimentos estamos viendo un descenso, por ejemplo, en los precios de la gasolina, por un fenómeno, digamos, asociado al déficit fiscal, a los subsidios que se están reduciendo, como una decisión del gobierno, y consideramos una decisión adecuada y responsable, pero eso está generando unas presiones adicionales que van, digamos, presionando al alza el nivel de precios en nuestro país. Doctor Romero, cuando uno mira en perspectiva, en su momento se habló mucho de un impacto que se pudo haber generado, y fue el tema de las marchas, de las protestas, de los bloqueos que se dieron a finales del segundo trimestre del 2021, que eso afectó muchas de las cadenas de producción en el país. Ese rezago lo estamos viendo en inflación, es decir, esa producción, por ejemplo, que se afectó en el sector, por decir alguna cosa, avícola, ¿eso lo estamos viendo en inflación, o lo vimos en inflación el año pasado, o lo estamos viendo todavía? Bueno, es un tema interesante. Ya llevamos 2 años cumplidos del paro que tuvimos aquí en Colombia, con bloqueos de vías, especialmente en el suroccidente del país. Hay estudios, como uno de investigadores del Banco de la República, que precisamente muestran cómo el fenómeno de inflación de alimentos en Colombia fue más intenso que en otros países de América Latina, precisamente por la disrupción que generó este paro, estos bloqueos viales sobre sectores específicos, como el que usted menciona, como el avícola, y que han tenido una persistencia más prolongada de lo que se pensaba, y en parte, no es el único factor, pero sí es uno de los que explica por qué la inflación de alimentos en Colombia fue más alta y más duradera en nuestro país que en los pares regionales. Para que tengamos las cifras, por ejemplo, la inflación de alimentos en Colombia para los consumidores llegó a estar en niveles de casi 28% en términos anuales. Y, como le decía, viene corrigiendo en 2023, pero cuando uno compara con otros países de la región, lo que evidencia es que ellos empezaron a tener una corrección en la inflación de alimentos desde mediados del año pasado, en algunos casos desde antes. Entonces aquí sí hay evidencia de que los choques adicionales asociados al paro han tenido una persistencia. Ya podríamos estar, viendo que eso se diluyó, pero sí tuvimos un periodo más largo con inflaciones altas en ese componente de alimentos. Usted mencionó el dólar y ahorita vamos un poco más en profundidad con el tema del dólar, pero hay una cosa que a uno también le llama la atención, y es las materias primas en el mundo han venido reduciendo y han venido cayendo de precio, pero en Colombia al parecer no se está reflejando mucho esa situación. ¿Hay algo en particular o realmente sí se está reflejando? Bueno, efectivamente, Carlos, cuando uno quiere mirar cómo fue el choque internacional de los costos de las materias primas, hay indicadores útiles. Bloomberg tiene un índice de commodities, de materias primas, que muestra precisamente cómo fue la evolución de los precios.
Y lo que muestra ese índice es que el momento más álgido del choque de materias primas tuvo lugar, empezó en el 2021, se agudizó en el 2022 con el conflicto y llegó a su punto más alto precisamente en el primer semestre del 2022, cuando el índice de Bloomberg registró variaciones cercanas al 50% en términos anuales, o sea, un aumento de 50% en esa canasta de commodities. Pero para mirar el efecto de tasa de cambio, nosotros lo que hicimos fue calcular ese índice de precios de los commodities internacionales, pero en moneda local, no en dólares. Entonces lo hicimos para Colombia, calculándolo en pesos colombianos. Lo hicimos para los países que le mencioné previamente, que los usamos como referencia para comparar. ¿Qué encontramos? Que efectivamente ese índice de commodities viene corrigiendo al punto que en dólares registra variaciones negativas con datos a marzo cercanas al 16-17%. O sea, ha caído 17% a marzo respecto a hace un año. En los países de la región, diferentes a Colombia, está muy similar. En moneda local, los commodities en moneda local han caído cerca de un 10-20%. Pero al verlo en pesos colombianos, vemos que todavía las variaciones son positivas. Y eso, pues en últimas, es la otra cara de la moneda de la que les mencionaba previamente. Colombia ahorita tiene una tasa de cambio cercana a los 4.500 pesos. Si nos comportamos como se comportaron las monedas de la región, la tasa de cambio en Colombia o un dólar en Colombia debería valer cerca de 3.700 pesos. Estamos hablando de una diferencia de 800, 900 pesos más que, pues, de cara a las materias primas se puede evidenciar con este índice de precios de los commodities en moneda local. El índice de Bloomberg que les menciono en pesos colombianos registraba variaciones positivas cercanas a un 5 o 8% en términos anuales, mientras que a nivel global y en moneda local para otros países está en niveles negativos. Ya que entramos al tema del dólar, salgamos de eso rápido. ¿Por qué está el dólar tan costoso en Colombia frente a los pares de otros países? ¿Por qué esos 800, 900 o 1.000 pesos, que algunos analistas también consideran que está por encima el precio del dólar de lo que debería estar valiendo? Y usted mencionó una cosa en una respuesta anterior, que era un tema idiosincrático. ¿Eso qué es? Carlos, a ver, el precio del dólar en Colombia responde a múltiples factores. Uno no puede asignarle a un solo elemento la razón de por qué está más caro. Hemos tenido en los últimos años un choque de fortaleza del dólar que ahorita estamos viendo que se está acabando, pero en los últimos años hemos tenido un dólar fuerte a nivel global, un dólar estadounidense fuerte. Para América Latina, sin embargo, la coyuntura internacional ha sido positiva. ¿Por qué ha sido positiva? Porque América Latina es un exportador de materias primas. Y en esta coyuntura, aunque el dólar está fuerte, las materias primas como el petróleo, como el cobre y otros minerales que exportan países latinoamericanos están en niveles altos. Por lo tanto, les genera más ingresos por divisas. En Colombia, lo que pasó con la llegada del nuevo gobierno, pues generó una incertidumbre normal, entendible. Los inversionistas, los mercados, quienes ven a Colombia como un destino atractivo para invertir, tienen preguntas, dudas razonables de cómo va a ser la implementación de un plan de gobierno diferente al que teníamos antes, especialmente en componentes como la política minero-energética, por mencionar una en particular, pero pues hay varias. Los anuncios que se han venido haciendo, sobre todo al comienzo del gobierno Petro, relacionados con no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, sí terminaron generando un temor y pues lo que yo llamo idiosincrático de cómo Colombia, una economía que depende en buena medida de los ingresos por venta de petróleo al exterior, iba a poder reemplazar eso en el corto plazo. O sea, claramente uno sabe que hay una necesidad de hacer una transición productiva, una transición exportadora y una transición fiscal y energética. El tema son los tiempos, el cómo lo hacen. En un momento esos mensajes fueron recibidos con mucha zozobra y eso se reflejó en el precio del dólar en Colombia. Y pues yo creo que eso explica una buena parte de por qué en Colombia estamos teniendo un dólar más caro. Ahora bien, con el pasar del tiempo y en la medida que se han alineado un poco más los mensajes de los diferentes voceros del gobierno, esa prima que paga Colombia vía dólar respecto a los pares ha moderado un poco, pero todavía estamos a mitad de camino, diría yo. En el peor momento, estamos hablando de noviembre, comienzos de noviembre del 2022, tuvimos un dólar de 5.100 pesos.
Ahorita estamos en 4.500 y la brecha respecto a los demás países es un poco más baja, pero todavía no se ha cerrado. Ok. En ese orden de ideas, usted mencionó el tema de la gasolina, pero los aumentos que hemos visto han sido solo de gasolina. Todavía no se han incorporado aumentos al diésel. ¿Qué tanto le va a pegar eso en el momento en que el gobierno decida aumentar los precios del diésel a la inflación? Bueno, es una pregunta, yo no tengo los números precisos para el diésel. Para hacer un poco de explicación de cómo funciona esto. En Colombia, los precios de los combustibles domésticos dependen de un comportamiento de los precios internacionales y de la tasa de cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para una refinería como la de Ecopetrol, Reficar, producir derivados del petróleo como la gasolina y el diésel, supone que hay un costo de oportunidad de venderlo local o venderlo en los mercados internacionales. La fórmula que establece el Ministerio de Minas establece que el precio al productor, o sea, la refinería de Cartagena, debería estar ajustada para responder por lo que se llama precio paridad de exportación, es decir, que para la refinería sea indiferente venderle a un consumidor local o a un cliente en el exterior, porque de lo contrario estaría incurriendo pues, en un costo de oportunidad, estaría dejando de tener un ingreso por el hecho de que el consumidor sea local. Entonces, ¿cómo se determina ese precio paridad de exportación? Es el precio en el que está en el mercado internacional ajustado por tasa de cambio. ¿Qué pasa? En Colombia, pues subir precios de los combustibles es un tema políticamente difícil. Desde gobiernos anteriores se había evitado subir el precio al productor equivalente pues, al precio en los mercados internacionales y se acumuló un déficit grande. Este gobierno, usando el capital político que tiene y de manera responsable, insisto, ha venido aumentando el precio de la gasolina, pero el del diésel no. ¿Por qué? Porque el precio del diésel tiene unos encadenamientos y unos efectos inflacionarios mayores que el precio de la gasolina. El precio de la gasolina pues lo consumen principalmente los que tenemos automóviles o motocicletas, pero no necesariamente los vehículos de carga que usan diésel. Si usted toca el precio del diésel, pues va a tener unos efectos no solamente en el componente de combustible dentro de la canasta, sino también en los costos de transporte, de los alimentos y de otras mercancías. Lo que ha dicho el gobierno actual es que desde junio podrían evaluar empezar a subir el precio del diésel, pero eso, como le digo, tiene un costo político más alto y tiene unos costos económicos también más importantes. Nosotros lo que le puedo decir es, ya para responder la pregunta de forma corta, es el precio de la gasolina tiene un efecto en la inflación al consumidor que según nuestros cálculos es el siguiente: cada 1.000 pesos de mayor precio por galón en la gasolina aumenta la inflación total al consumidor, el IPC, en cerca de 60 puntos básicos, aproximadamente 60 puntos básicos. Entonces, si uno hace un cálculo, hoy el precio de referencia de la gasolina corriente está en números redondos en 12.000 pesos por galón. Si se quiere llevar a los 16.000 pesos, que es el que tendría que llegar para cerrar la brecha frente al precio internacional, estamos hablando de 4.000, un poco más de 4.000 pesos. Cada 1.000 pesos a 60 básicos estamos hablando de cerca de más de 200 puntos básicos de inflación solamente por efecto gasolina corriente. Para el diésel podría ser un poco más. Usted mencionó en una respuesta anterior, doctor Romero, el tema de los arriendos, y realmente fue una de las grandes preocupaciones cuando se conoció la inflación del año pasado, porque en pandemia y un año después los arriendos no subieron, no participaron tanto en la inflación. Primero porque la inflación del año inmediatamente anterior fue baja, pero segundo porque los arrendadores lograron negociaciones en donde los incrementos no fueron tan altos. En este momento, pues obviamente con estas inflaciones están cubriendo parte de ese rezago de lo que quedó de la pandemia, esas cicatrices que quedaron allí. ¿Ese fenómeno de los arriendos va a seguir presionando mucho el tema de la inflación? Sí, Carlos, aquí un poco de claridad. En pandemia hubo medidas extraordinarias, porque en la medida en que las personas no podían salir para tener ingresos, pues el gobierno adoptó ciertos mecanismos y pues algunas, eso fue una negociación también muy entre el arrendador y el arrendatario. Ya 3 años después de la pandemia, estamos otra vez en un funcionamiento del mercado de inmobiliario normal, que funciona de la siguiente forma. Pues creo que todos lo sabemos, pero cuando uno tiene un inmueble en arriendo,
el contrato establece que cada año el ajuste del canon de arrendamiento puede ser hasta el 100% de la inflación anterior, del año anterior. Y lo que uno ve ya como analista cuando analiza los datos del IPC de arriendos es que esa indexación se hace no en un 100%, sino que lo que uno va viendo es a lo largo del año, va viendo cómo el ajuste de los arriendos mes a mes va incorporando parte, no totalmente, pero sí parte de la inflación del año anterior. Entonces, eso es una presión que vamos a seguir viendo gradual, no es un choque de una sola vez, sino que es algo gradual, pero que sí genera presiones al alza en la medida que tenemos unos puntos de referencia muy altos con la inflación del año pasado. Hay unos fenómenos específicos en ciertas ciudades, en ciertos sectores donde uno puede ver una presión incluso más fuerte por el arriendo, por los fenómenos de migración de extranjeros a ciertas zonas. Por ejemplo, Medellín se habla que están llegando muchos extranjeros a vivir y que hay muchos inmuebles que se están pues renegociando a niveles más altos con los que ya estaban viviendo ahí, pero digamos en general uno podría hablar que el tema de arriendos es una indexación que es gradual, pero que es a niveles altos. El otro tema que podría generarle alguna presión al tema de la inflación, y no sé usted cuál es la mirada que tiene, es lo que ha anunciado la ministra de Ambiente ya, y es un fenómeno del Niño que será inminente en el segundo semestre de este año, más hacia septiembre y octubre, donde todavía no está claro el nivel de intensidad, pero hay un 80% de probabilidad de que llegue el fenómeno del Niño. Usted mencionó las tarifas de energía, que seguramente se van a ver afectadas, pero no sé si también los alimentos en materia de producción se vayan a ver afectados. ¿Qué tantas travesuras va a hacer este fenómeno del Niño? Pues Carlos, lo que dicen las entidades, las autoridades en el tema, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, es que sí, efectivamente la probabilidad de que el fenómeno del Niño ocurra es alta, y pues digamos que ahí sí las proyecciones tienden a tener una asertividad importante, o sea, podemos tener casi que como cierto que el fenómeno del Niño va a ocurrir. ¿Eso qué implica? Sequías, eso implica un cambio en los ciclos de las cosechas de algunos alimentos. Ya lo hemos visto en otros episodios. En 2015 tuvimos también un fenómeno del Niño fuerte que probablemente genere un impacto adicional sobre ciertos alimentos. Y el otro choque del fenómeno del Niño es en la energía. Recordemos que en Colombia tenemos una matriz energética que pues digamos de generación con un 70% vía hidráulica y con un 30% vía térmica. Cuando hay sequías, pues la generación hidráulica pues tiene menor capacidad de generar y hay que prender las plantas térmicas que usan gas, que usan pues otros combustibles, y eso puede generar un mayor costo. Entonces ahí estamos viendo ese doble efecto. Probablemente tengamos presión adicional en el segundo semestre del año y comienzos del 2024 vía esas condiciones climáticas. El año pasado hubo una discusión grande a nivel de tarifas de energía por el tema del indexador, y hablábamos del IPP que en algún momento, usted me corrige, superó el 30%. Sin embargo, hoy el IPP se ha reducido y digamos esos costos, es el índice de precios al productor, esos costos se han venido moderando gradual, pero también muy rápidamente. ¿Esto qué implicaciones va a tener en la inflación hacia adelante? Mire, Carlos, el IPP precisamente recogió todo ese choque de oferta que hablábamos al comienzo de esta charla. Afortunadamente, ya ahorita tenemos un IPP que en términos anuales registra una inflación de cercana al 4%, después de haber estado, como usted bien menciona, cerca del 30%. Eso fue a mediados del 2022 que tuvimos el pico en el IPP. Ahorita estamos hablando del 4%, pero la transmisión a la inflación al consumidor, de la inflación al productor a la inflación al consumidor, hay un rezago. Nuestros modelos indican que ese rezago puede ser, el impacto más alto puede ser de 15 meses, o sea, ocurre 15 meses después el impacto del IPP al IPC. Y la sensibilidad es de 0,7, es decir, cada punto porcentual de inflación al productor se traduce en 0,7 puntos porcentuales máximo sobre el consumidor 15 meses después. Ese es como el resumen del modelo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En la indexación, por ejemplo, de tarifas como las de energía eléctrica,
El IPP es un componente que efectivamente estuvo en la discusión porque con los altos niveles que tuvimos el año pasado, pues las tarifas de energía eléctrica estaban subiendo de una forma importante. Hubo un acuerdo que facilitó el Ministerio de Minas para que los generadores, que es una parte del eslabón de la tarifa, pudieran hacer algunos ajustes, pero en la práctica al final ellos están respondiendo a condiciones de mercado. En el año pasado pues fueron condiciones de mercado muy adversas. En 2023 vamos a tener unas condiciones menos adversas. Probablemente veamos algo de alivio en la presión del IPP sobre, por ejemplo, tarifas de servicios públicos como la energía eléctrica en 2023, hasta donde las condiciones lo permitan. Si llega un fenómeno del Niño, pues vamos seguramente a tener otra vez esa discusión de cómo en el indexador se puede moderar el impacto del IPP sobre los precios de la energía. Hemos visto en semanas recientes y en esta semana en particular decisiones primero de los bancos bajando las tasas, no solo en temas de consumo de tarjetas de crédito, sino también en algunas otras deudas de los colombianos, por ejemplo, en el tema hipotecario. Y esta semana vimos una gran competencia de anuncios entre las grandes cadenas de retail, de comercio, en donde anunciaron que iban a reducir los precios de algunos de los productos básicos de los colombianos para atender estas necesidades que tienen los bolsillos de los consumidores en materia de inflación. ¿Qué tanto le va a pegar eso a poder bajar más la inflación, sobre todo en un escenario de tasas de interés que todavía se mantienen altas, pero donde la inflación tiene amenazas como las que hemos hablado de gasolina, de arriendos, de fenómeno del Niño, que pueden hacer que persistan? Bueno, eso es una pregunta, yo la respuesta no la tendría. Yo le voy a decir qué es lo que yo creo que puede suceder, y es, a ver, el tema con los anuncios de recorte de algunos precios, yo creo que es bienvenido, pues en la medida en que pueda aliviar algo las presiones, pero creo que el margen para tener un impacto es muy gradual. Si usted se fija, si uno mira cómo fue el comportamiento de la inflación al productor y cómo fue el comportamiento de la inflación al consumidor, pues podría pensar que los productores hicieron un esfuerzo grande por no trasladarle todo el aumento de costos a los consumidores. Por eso estamos hablando de una inflación al productor de 30% a mediados del año pasado, y la inflación al consumidor fue del 13%. Es muy alta, pero pues está lejos del 30%. Yo creo que ya había un esfuerzo grande. Ahora estos anuncios pueden estar orientados a mostrar una voluntad por parte de los empresarios de contribuir a mitigar el choque sobre el costo de vida de los colombianos, pero creo que el margen que esto puede tener sobre la inflación realmente es moderado. Ok, para ir cerrando, doctor Romero, ustedes, ¿cuáles son los cálculos que tienen de inflación al cierre de este año? Bueno, Carlos, nosotros en Corfi Colombiana estamos previendo que la inflación en Colombia cierre el 2023 en 9,8%. Yo destacaría aquí lo siguiente: estamos con la inflación de abril en 12,8%. Estamos hablando que vamos a ver un descenso en la inflación de 300 puntos básicos de aquí a diciembre. Es una reducción pues bienvenida, pero casi todo el año vamos a estar con inflaciones de 2 dígitos por todo lo que hemos venido conversando en esta charla. Ese fenómeno de inflación pegajosa no va a permitir que tengamos inflaciones de 1 dígito durante casi todo el año, precisamente por la indexación, por el precios de los combustibles al alza, y pues el tema del fenómeno del Niño, la verdad, no lo hemos incorporado directamente en nuestros modelos, estamos revisándolo todavía. Afortunadamente, los alimentos sí vienen corrigiendo de forma fuerte. Esperemos que mantengan esa tendencia y compensen todas las presiones al alza que hemos conversado en esta entrevista. Usted mencionó que para volver al rango meta del Banco de la República no se va a ver tampoco el año entrante como se preveía desde hace unos meses. ¿Eso cuándo lo vamos a ver y por qué tan tarde? Sí, efectivamente, Carlos. El 2023 le menciono 9,8%. El 2024 todavía vamos a tener unas inflaciones por encima del 4%, que es el límite superior del Banco de la República. Nosotros estimamos que ese proceso va a ser lento, esa convergencia al rango meta, y no solamente nosotros, creo que en general, cuando ustedes miran las encuestas que hace el Banco de la República a todos los analistas, pues muestran algo muy similar. La inflación para el 2024
está entre un 5 y un 6% cerrando el año. Yo creo que lo más probable es que solamente hacia el 2025, en el primer semestre, podamos ver otra vez la inflación entrando a ese rango del 2 al 4% que tiene el Banco de la República, por esos fenómenos que le acabo de mencionar. Igual estamos hablando ya de un horizonte mucho más largo, donde pueden pasar pues más cosas, como el fenómeno del Niño. Ese fenómeno del Niño pues podría estar implicando riesgos al alza para esa senda que le estoy diciendo hacia adelante en la inflación. Doctor Romero, muchísimas gracias por esta conversación y por ayudarnos a entender el fenómeno de la inflación, pero sobre todo el fenómeno de la inflación pegajosa. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Carlos. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.